El eco del pozo. Mi nombre es Miguel y llevo casi 30 años trabajando como albañil. A lo largo de mi vida, he visto cosas que podrían llenar varios libros de historias, pero hay una experiencia que jamás olvidaré. Ocurrió en 2015, durante una construcción en un terreno apartado en Guanajuato. Aquel trabajo no solo marcó mi carrera, sino también mi vida. Desde entonces, no he vuelto a mirar un pozo sin sentir un escalofrío recorrerme. Nos contrataron para construir una casa grande en un terreno que había estado desocupado durante décadas. Según los dueños, el lugar había sido parte de una vieja hacienda que se derrumbó hace mucho tiempo. Desde el principio, el terreno tenía algo extraño. El aire era más frío de lo normal, incluso bajo el sol intenso de Guanajuato, y los árboles que rodeaban el área parecían inclinados, como si intentaran alejarse de algo. Todo comenzó el tercer día de trabajo. Estábamos excavando para los cimientos cuando uno de los compañeros, Julián, encontró algo extraño. Mientras retiraba tierra con su pala, golpeó algo duro. Pensamos que era una roca, pero al cavar más, descubrimos que era la tapa de un pozo antiguo. La madera estaba podrida y cubierta de raíces, pero aún conservaba su forma. Todos nos acercamos, curiosos. El pozo era profundo, tan oscuro que no podíamos ver el fondo, incluso con nuestras linternas. Uno de los muchachos lanzó una piedra y esperó a escuchar el sonido al golpear el agua, pero nunca llegó. El eco de la piedra se perdió en la oscuridad, como si el pozo no tuviera fin. «Esto está raro», dijo Julián, que siempre había sido el más valiente del grupo. «Voy a bajar a ver qué hay». Intentamos detenerlo. Le dijimos que no tenía sentido, que era peligroso, pero Julián se rió y dijo que no había nada de qué preocuparse. Atamos una cuerda a una de las columnas cercanas, y con una linterna en mano, Julián comenzó a descender. El silencio que siguió fue casi insoportable. Escuchábamos el roce de la cuerda contra las paredes del pozo, pero nada más. Después de unos minutos, su voz resonó desde el fondo. «No hay nada aquí abajo, solo piedras y agua», gritó. Nos relajamos un poco, pero entonces su tono cambió. «Esperen, creo que escuché algo», añadió, y esta vez su voz tenía un matiz de confusión. «¿Qué escuchaste?», le preguntamos, pero no respondió de inmediato. Después de unos segundos de silencio, finalmente habló. «Es raro. Parece que alguien está diciendo mi nombre». Eso fue suficiente para ponernos nerviosos. Comenzamos a tirar de la cuerda para sacarlo, pero Julián gritó que no, que quería quedarse un poco más. Decía que quería ver de dónde venían las voces. Insistimos en que subiera y después de un rato, finalmente accedió. Cuando salió del pozo, su rostro estaba pálido y sus ojos tenían una expresión que nunca olvidaré. No era miedo exactamente, pero había algo en él que no parecía normal. Nos dijo que, mientras estaba abajo, escuchó claramente una voz llamándolo por su nombre, una voz suave y persistente que parecía venir desde lo más profundo del pozo. Esa noche, regresamos a nuestras casas, pero no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Me costó dormir, y cuando finalmente lo logré, tuve un sueño extraño. Estaba parado junto al pozo, y desde dentro, una figura oscura me miraba. Aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada, y algo en ella me paralizaba. Al día siguiente, Julián no se presentó al trabajo. Pensamos que tal vez había tomado el día libre, pero al llegar la tarde, comenzamos a preocuparnos. Intentamos llamarlo, pero no respondía. Decidimos ir a buscarlo a su casa, pero no estaba. Su familia tampoco sabía nada de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Pasaron los días, y las cosas en la obra comenzaron a volverse más extrañas. Por las noches, los vigilantes decían escuchar murmullos que venían del pozo, susurros que parecían pronunciar nombres, aunque nunca podían entenderlos completamente. Algunos trabajadores comenzaron a reportar sombras que se movían alrededor del terreno,
y varios renunciaron, diciendo que no podían seguir trabajando en un lugar tan maldito. Una semana después de la desaparición de Julián, ocurrió algo que nunca podré olvidar. Estábamos trabajando cerca del pozo, tratando de sellarlo para evitar más problemas, cuando uno de los compañeros comenzó a gritar. Corrimos hacia él y lo encontramos mirando fijamente el pozo, temblando. «Está ahí, lo vi, está ahí abajo», gritaba, señalando el interior. Nos acercamos con cuidado y miramos hacia el fondo. Al principio, no vimos nada, solo la oscuridad interminable. Pero entonces, algo se movió. Una sombra, demasiado grande para ser un animal, cruzó lentamente el fondo del pozo. Luego, se detuvo y miró hacia arriba. Era imposible verlo con claridad, pero había algo ahí, algo que no debía estar. Esa noche, decidimos abandonar el proyecto. Los dueños del terreno intentaron convencernos de quedarnos, ofreciéndonos más dinero, pero nadie aceptó. Sellaron el pozo con concreto, pero todos sabíamos que no sería suficiente. Nunca volvimos a saber de Julián. Su familia lo buscó durante meses, pero no encontraron ni una pista. Algunos decían que había decidido irse del pueblo, pero yo sabía la verdad. Algo en ese pozo lo había llamado, y él había respondido. Desde entonces, he trabajado en muchos lugares, pero siempre evito mirar demasiado tiempo hacia cualquier pozo. Porque sé que hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que no podemos entender, y que no importa cuánto tratemos de ignorarlas, siempre están ahí, esperando. El muro que lloraba. Mi nombre es Alberto y soy albañil desde hace más de 20 años. Durante todo este tiempo, he trabajado en obras de todo tipo, casas nuevas, edificios en ruinas, remodelaciones pequeñas y proyectos gigantescos. Pero hay un trabajo que jamás olvidaré, uno que me quitó el sueño y que, hasta el día de hoy, me sigue atormentando. Fue hace unos años, cuando nos contrataron para remodelar un edificio antiguo en el centro de Guadalajara. Era una construcción enorme, de esos edificios que parecen resistirse al paso del tiempo, pero que con cada grieta y cada mancha de humedad cuentan historias de décadas atrás. Desde el primer día, el lugar se sentía extraño. Había algo en el aire, como si el edificio estuviera vivo, observándonos. Nuestra tarea era simple, demoler algunas paredes internas para abrir espacios más amplios y reforzar la estructura. Nada que no hubiéramos hecho antes. Pero fue en uno de los cuartos traseros donde comenzaron los problemas. Había una pared que siempre estaba húmeda, aunque no había tubería cerca. No importaba cuánto limpiáramos o qué hicimos para intentar secarla, la humedad regresaba al día siguiente. Al principio pensamos que se trataba de una filtración, pero no encontramos ninguna fuente de agua. Pasamos días trabajando en otros sectores del edificio, pero cada vez que alguien entraba a ese cuarto, regresaba con la misma sensación, incomodidad, como si algo en el aire se hiciera más pesado ahí dentro. Algunos compañeros decían que escuchaban ruidos extraños, gemidos apagados, como si alguien estuviera llorando detrás de la pared húmeda. Yo no les creí al principio, pensando que solo eran supersticiones, pero pronto entendí que había algo más. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde para terminar a tiempo, escuchamos un sonido que nos hizo detenernos. Era un gemido bajo, largo, que parecía provenir de la pared. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos con nerviosismo. Uno de los muchachos, un joven llamado Toño, se acercó a la pared y golpeó suavemente con el martillo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en tono de broma, pero su voz temblaba. El gemido cesó de inmediato, y durante unos segundos no se escuchó nada más. Entonces, un golpe fuerte resonó desde el otro lado de la pared, como si algo hubiera respondido. Todos retrocedimos, pero nadie dijo nada. Finalmente, el capataz nos ordenó seguir trabajando, aunque nadie se sentía tranquilo. Al día siguiente, decidimos demoler esa pared para investigar. No podíamos ignorar lo que estaba pasando.
Comenzamos a golpear con los mazos, y cada vez que el concreto caía, el ambiente se volvía más pesado. Era como si el aire se llenara de un olor extraño, una mezcla de humedad y algo metálico, como sangre vieja. Finalmente, abrimos un hueco lo suficientemente grande como para ver lo que había detrás. Lo primero que encontramos fue un espacio pequeño, casi como una especie de cámara oculta. Adentro había un montón de escombros y polvo, pero lo que realmente llamó nuestra atención fue una caja de madera, vieja y desgastada, empotrada en la pared. La sacamos con cuidado, aunque nadie quería ser el primero en abrirla. Finalmente, el capataz tomó la decisión. Dentro de la caja había una carta, escrita en un papel amarillento y quebradizo. También había mechones de cabello oscuro, enredados como si alguien los hubiera arrancado con furia. La carta estaba escrita a mano, con tinta deslavada, pero aún se podía leer. Decía algo así como: perdóname por lo que he hecho. No tuve elección. Su llanto no me dejaba en paz, y ahora sé que me perseguirá para siempre. Si estás leyendo esto, ya es tarde para ti también. Las palabras eran simples, pero cargadas de un peso que no podía explicar. Nadie entendía lo que significaban, pero todos sentíamos que habíamos desenterrado algo que debería haber permanecido oculto. Decidimos guardar la carta y el cabello en una bolsa y sellar la cámara nuevamente, como si eso pudiera borrar lo que habíamos encontrado. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Todos soñamos lo mismo, un cuarto oscuro, con una figura encorvada llorando en una esquina. Cada vez que intentábamos acercarnos, la figura giraba lentamente, mostrando un rostro pálido y sin ojos, con la boca abierta en un grito silencioso. Me desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza, y al día siguiente, al hablar con los demás, descubrí que habían tenido el mismo sueño. Los días siguientes fueron aún peores. El cuarto donde estaba la pared demolida parecía cambiar de temperatura sin razón y el olor a humedad se volvía insoportable. Algunos compañeros se enfermaban sin explicación y otros comenzaron a faltar al trabajo, diciendo que no querían regresar al edificio. Finalmente, el proyecto se detuvo por completo cuando Toño, el más joven del grupo, sufrió un accidente. Estaba trabajando cerca de la pared cuando, según los que estaban ahí, comenzó a gritar de la nada. Decía que algo lo estaba tocando, jalándolo hacia la cámara. Nadie vio nada, pero todos escucharon sus gritos. Cuando lograron calmarlo, tenía marcas en los brazos, como si algo con garras lo hubiera rasguñado. Toño renunció esa misma tarde, y nunca volvimos a saber de él. El edificio quedó abandonado poco tiempo después. La remodelación nunca se terminó y nadie quiso comprar la propiedad. A veces paso por ahí y me detengo a mirar. Las ventanas están rotas y la fachada se está desmoronando, pero siempre parece que alguien está adentro, observando desde las sombras. Desde aquel trabajo, he tenido pesadillas constantes. Siempre veo la misma pared, húmeda y llorando, y siempre escucho esos gemidos que nunca se detienen. No sé qué fue lo que encontramos en esa cámara, ni quién escribió la carta, pero sé que desenterramos algo que no nos pertenecía. Y lo peor es que no puedo evitar sentir que, de alguna manera, todavía me sigue. El niño en la obra. Dejo mi nombre en el anonimato porque aún no puedo hablar de esto sin sentir un nudo en la garganta. Trabajo como albañil desde hace más de 20 años, y aunque he escuchado historias de compañeros sobre cosas extrañas que ocurren en las obras, siempre pensé que eran exageraciones. Pero lo que viví en una construcción en Monterrey me hizo entender que hay cosas que no podemos explicar ni ignorar. Nos contrataron para construir una casa grande, de 2 pisos, en un terreno que llevaba años abandonado. Desde el principio, algo en el lugar se sentía extraño. Los terrenos alrededor eran vacíos, y la vegetación crecida cubría gran parte del perímetro, pero no era eso lo que incomodaba. Había un silencio opresivo, como si el lugar estuviera contenido en su propia burbuja de tiempo.
Los primeros días de trabajo fueron normales, aunque algunos compañeros decían sentir escalofríos sin motivo o escuchar ruidos leves entre los escombros. Yo no les presté atención. Pensé que era el viento o animales pequeños. Pero todo cambió una noche cuando nos quedamos trabajando hasta tarde para terminar de colocar las primeras columnas. Estábamos casi listos para irnos cuando escuchamos la primera risa. Fue leve, como un murmullo que apenas atravesó el ruido de nuestras herramientas. Era la risa de un niño, clara y nítida, que parecía provenir de algún lugar entre los escombros. Nos quedamos en silencio, mirándonos con sorpresa. No había niños en las cercanías, el terreno estaba cerrado y era casi medianoche. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis compañeros, y todos asentimos. Decidimos buscar alrededor, aunque con cierta incomodidad. Caminamos con linternas entre las columnas de cemento y las montañas de ladrillos, llamando sin saber realmente a quién. Pero no encontramos nada. El lugar estaba vacío, como siempre. Finalmente, dejamos el tema de lado y nos fuimos. Las noches siguientes fueron similares. Cada vez que trabajábamos tarde, escuchábamos esa risa. A veces era lejana, apenas audible, pero otras parecía estar justo detrás de nosotros. Algunos compañeros empezaron a negarse a quedarse después de las 6 de la tarde. Yo intenté no dejar que me afectara, aunque admito que algo en esas risas me helaba la sangre. Una noche, la risa no fue lo único. Estábamos recogiendo nuestras herramientas cuando vimos algo moverse entre los escombros. Era una pequeña silueta, como la de un niño, corriendo rápidamente hacia la parte trasera del terreno. La linterna de uno de mis compañeros logró iluminarla por un segundo, y todos lo vimos claramente. Era un niño pequeño, con el cabello oscuro y una camisa blanca. «Oye, niño», gritó uno de nosotros, corriendo tras él. Pero al llegar al lugar donde lo habíamos visto, no había nadie. El terreno estaba completamente vacío, y las huellas en el polvo solo eran las nuestras. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que aquello no era normal. Al día siguiente, hablamos con los dueños del terreno. Era una pareja joven que planeaba construir su casa para comenzar una nueva vida. Cuando les contamos lo que habíamos visto, sus rostros cambiaron de inmediato. La mujer se llevó las manos a la boca, visiblemente conmocionada, mientras el hombre evitaba mirarnos a los ojos. No queríamos decirles nada porque pensamos que era solo nuestra imaginación, dijo finalmente el hombre. Pero nuestro hijo murió aquí hace 2 años. Nos quedamos en silencio, sin saber cómo responder. Nos contaron que el niño, de 5 años, había estado jugando en el terreno cuando cayó accidentalmente en un pozo que estaba siendo excavado para el drenaje. Aunque lo sacaron rápidamente, el golpe en la cabeza fue fatal. Desde entonces, habían intentado vender el terreno sin éxito, hasta que decidieron construir en él. Después de escuchar eso, nadie quería trabajar ahí. Pero el trabajo era trabajo, y no podíamos darnos el lujo de perderlo. Así que seguimos, aunque siempre con una sensación de incomodidad. Algunos compañeros dejaron de venir, alegando enfermedades o compromisos personales, y los pocos que quedamos evitábamos hablar de lo que ocurría. Una noche, me quedé solo terminando de alinear unas vigas. La mayoría de los compañeros ya se habían ido, y el silencio del lugar era casi insoportable. Entonces lo escuché de nuevo, la risa, pero esta vez era diferente. No era leve ni lejana, era fuerte y cercana, como si alguien estuviera riéndose justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi linterna iluminaba las vigas y los escombros, pero el lugar estaba vacío. Intenté tranquilizarme, pensando que era mi imaginación, pero entonces sentí algo. Un frío inexplicable recorrió mi espalda, como si alguien estuviera parado muy cerca de mí. Podía sentir su presencia, aunque no podía verlo. De repente, algo cayó al suelo con un ruido fuerte. Miré hacia abajo y vi un bloque de cemento que estaba perfectamente colocado segundos antes. Era imposible que hubiera caído solo.
Decidí irme, pero antes de llegar al portón, algo llamó mi atención. En el polvo del suelo había pequeñas huellas, como las de un niño descalzo, que no estaban ahí antes. Las seguí con la linterna y me llevaron hasta el pozo donde, según los dueños, había muerto el niño. El aire alrededor del pozo era aún más frío y el silencio era tan denso que casi podía escucharlo. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con el niño, parado junto al pozo, mirándome fijamente. No tenía expresión, pero sus ojos eran oscuros, vacíos, y en su mano sostenía algo que no podía distinguir. Cuando intenté acercarme, se dio la vuelta y saltó al pozo, desapareciendo en la oscuridad. Me desperté gritando, con el corazón latiendo con fuerza. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Las herramientas se movían solas, los materiales aparecían en lugares donde no los habíamos dejado, y las risas se escuchaban incluso durante el día. Nadie quería quedarse más tiempo del necesario, y finalmente, la construcción se detuvo. Los dueños nunca terminaron la casa, y el terreno quedó abandonado. A veces, cuando paso por ahí, todavía puedo sentirlo. Es como si el lugar guardara un pedazo de lo que ocurrió, como si el niño aún estuviera ahí, jugando entre los escombros, esperando que alguien lo viera. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en un lugar que me cause esa sensación. Y aunque intento olvidarlo, a veces, en el silencio de la noche, creo escuchar su risa de nuevo. El sacrificio en el terreno. Mi nombre es Marcos y he trabajado como albañil durante más de 30 años. A lo largo de mi vida, he visto cosas que no tienen explicación, pero ninguna me ha marcado tanto como lo que ocurrió en Chiapas, en una obra que desearía nunca haber aceptado. Aunque no soy un hombre supersticioso, lo que pasó en ese terreno me sigue quitando el sueño. Todo comenzó cuando nos contrataron para construir una casa en las afueras de un pequeño pueblo. El terreno estaba rodeado por una espesa selva, aislado de todo, y el ambiente ya se sentía extraño desde el primer día. El dueño del lugar, un hombre mayor de rostro serio y ojos hundidos, nos dio una advertencia antes de comenzar. No trabajen después de las 6 de la tarde, dijo con voz firme, como si esa regla fuera inquebrantable. Al principio pensamos que era un capricho suyo o una manera de evitar problemas con el pueblo, pero no nos explicó el motivo. Algunos compañeros lo tomaron como una simple superstición, algo común en zonas rurales, pero otros lo tomaron en serio. Yo estaba en el primer grupo. Después de todo, el trabajo tenía que hacerse y a veces quedarnos hasta tarde era la única forma de avanzar. Los primeros días pasaron sin incidentes, aunque varios de mis compañeros mencionaron que el terreno se sentía pesado. Uno de ellos, Ramón, dijo que por las noches escuchaba sonidos extraños, como murmullos o risas apagadas que venían desde la selva. Lo ignoré, pensando que eran los ruidos normales de la fauna nocturna, pero algo en su tono me hizo dudar. Una tarde, el trabajo se retrasó más de lo previsto y a las 6 de la tarde seguíamos levantando cimientos. El sol comenzaba a ocultarse y aunque varios compañeros insistieron en irnos, decidimos quedarnos un par de horas más. Fue entonces cuando noté algo extraño en una esquina del terreno. Había un círculo de piedras grandes, organizadas cuidadosamente en el suelo. Al acercarme, vi que algunas estaban manchadas con algo oscuro, como si alguien hubiera derramado líquido sobre ellas. Me arrodillé para examinarlo, pensando que era aceite o algo similar, pero el olor era metálico, penetrante. Sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero decidí no decir nada. No quería parecer paranoico frente a los demás. Mientras avanzábamos con el trabajo, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió más frío, algo inusual en esa región calurosa, y un silencio antinatural se apoderó del lugar. No se escuchaban insectos, ni aves, ni el sonido del viento entre los árboles. Fue como si todo el mundo hubiera dejado de respirar. Algunos compañeros comenzaron a mirar nerviosos hacia la selva,
como si esperaran que algo saliera de entre los árboles. Entonces, Ramón dejó caer su pala. «Hay algo ahí», dijo en voz baja, señalando hacia la espesura. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, yo sentí algo, una presencia pesada que parecía observarnos desde las sombras. Decidimos terminar lo que estábamos haciendo y regresar al campamento, pero el camino de vuelta fue inquietante. Cada crujido de una rama o movimiento en los arbustos nos hacía girar con el corazón latiendo con fuerza. Llegamos sin incidentes, pero nadie habló durante la cena. Algo nos había afectado a todos. Esa noche, Ramón empezó a sentirse mal. Dijo que le dolía la cabeza y que sentía como si alguien lo estuviera observando desde la ventana de su tienda. Pensamos que era solo cansancio, pero al día siguiente su estado empeoró. No podía levantarse y su piel estaba pálida, cubierta de un sudor frío. Mientras intentábamos decidir qué hacer, Ramón murmuró algo que nos dejó helados. «Los ojos, esos ojos no me dejan en paz». Lo llevamos al hospital más cercano, pero los médicos no encontraron ninguna explicación para su condición. Dijeron que estaba deshidratado y bajo mucho estrés, pero todos sabíamos que había algo más. Ramón nunca volvió a ser el mismo. Días después, abandonó la obra y se fue sin decir una palabra. El resto de nosotros seguimos trabajando, pero la advertencia del dueño del terreno nunca dejó de rondarnos la cabeza. Decidimos no quedarnos después de las 6 de la tarde, aunque el trabajo avanzara más lento. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. Por las noches, algunos compañeros juraban escuchar risas bajas y pasos alrededor de las tiendas, pero nunca encontramos a nadie. Una semana después, ocurrió algo que ninguno de nosotros pudo explicar. Estábamos cavando en el terreno donde estaba el círculo de piedras cuando uno de los muchachos encontró algo enterrado. Era un objeto envuelto en tela oscura, atado con cuerdas. Cuando lo desenterramos y abrimos, todos retrocedimos de inmediato. Era un cráneo humano, pequeño, como el de un niño. Estaba cubierto de marcas, tallados que parecían símbolos o runas. Nadie quiso tocarlo y el capataz decidió enterrarlo de nuevo, diciendo que no quería problemas con el dueño o las autoridades. Esa noche, soñé con el terreno. En mi sueño, el círculo de piedras estaba rodeado de figuras encapuchadas que cantaban en un idioma que no entendía. En el centro del círculo, una sombra alta y delgada se alzaba, con ojos brillantes que me miraban directamente. Me desperté con un grito, y supe que no podía seguir trabajando ahí. Decidí renunciar al día siguiente, pero antes de que pudiera hablar con el capataz, ocurrió lo peor. Uno de los compañeros que estaba rellenando los cimientos cayó en el pozo y, aunque lograron sacarlo a tiempo, no dejaba de gritar que algo lo había jalado. Dijo que sintió manos frías alrededor de sus tobillos, pero no había nadie más allí. Esa fue la última noche que pasé en ese lugar. Al día siguiente, recogí mis cosas y me fui, dejando el trabajo atrás. Nunca regresé, pero a veces sueño con el terreno, con el círculo de piedras y con esos ojos que parecen seguirme incluso cuando estoy despierto. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos respetado la advertencia del dueño. Pero lo único que sé con certeza es que hay lugares que no deberían ser perturbados, lugares donde algo oscuro y antiguo todavía espera en las sombras. Y ese terreno era uno de ellos. El hombre enterrado en el concreto. Mi nombre es Pedro, y soy albañil desde que tengo memoria. He trabajado en tantas obras que podría perder la cuenta, pero siempre recordaré aquella en la periferia de Guadalajara, en 2005. No porque el trabajo fuera especialmente complicado, sino porque algo ocurrió allí que ninguno de nosotros pudo explicar. Desde entonces, no he vuelto a mirar un piso de concreto de la misma manera. El proyecto era grande, una nueva plaza comercial que prometía revitalizar la zona. Trabajábamos largas jornadas, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, y aunque el cansancio era constante,
el sueldo era lo suficientemente bueno como para que nadie se quejara. Sin embargo, desde el principio, el lugar tenía algo extraño. No sabría explicarlo, pero el aire se sentía pesado, como si el terreno cargara con un secreto que no quería revelar. Uno de mis compañeros, Toño, fue el primero en mencionarlo. Una tarde, mientras tomábamos un descanso, se acercó con una expresión que mezclaba miedo y confusión. ¿No sienten que alguien los observa?, preguntó, mirando al suelo. Al principio nos reímos. Pensamos que era una broma o que estaba demasiado cansado. Pero Toño insistió. Dijo que, cada vez que estaba trabajando cerca de los cimientos recién vertidos, sentía una presencia, como si alguien lo mirara desde el piso. Lo tomamos a broma, pero sus palabras se quedaron en mi mente. Esa misma noche, mientras trabajábamos en el área donde se había vaciado concreto fresco, escuché algo que me heló la sangre. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detenerme. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Solo estábamos Toño y yo, y él estaba al otro lado del terreno, demasiado lejos como para haber sido él. Decidí no decir nada y seguí trabajando, aunque la sensación de ser observado no desaparecía. Los días pasaron, y más compañeros comenzaron a mencionar cosas extrañas. Algunos decían escuchar pasos detrás de ellos, pero cuando se giraban, no había nadie. Otros aseguraban sentir un frío inexplicable en ciertas áreas, incluso bajo el sol abrasador de Guadalajara. Lo más perturbador fue cuando uno de ellos, un hombre llamado Miguel, dejó caer una herramienta al suelo y juró que alguien la había empujado. No fue el viento, dijo, con los ojos abiertos de par en par. Sentí como si alguien la arrancara de mi mano. Finalmente, uno de los trabajadores más antiguos, don Raúl, nos contó una historia que nos dejó helados. Según él, hacía años, cuando se construyó el primer edificio en ese terreno, un albañil había muerto en un accidente. El hombre, cuyo nombre nadie recordaba, cayó en un pozo lleno de concreto fresco. Nadie pudo sacarlo a tiempo, y su cuerpo quedó atrapado bajo metros de mezcla endurecida. Don Raúl nos aseguró que desde entonces, muchos albañiles que trabajaban en el área reportaban cosas extrañas, pero que la historia siempre se mantenía en silencio para evitar problemas con los dueños. Aquella historia nos dejó inquietos, pero seguimos trabajando. El dinero era necesario, y ninguno de nosotros podía darse el lujo de abandonar el proyecto. Sin embargo, lo que ocurrió una noche cambió todo. Era cerca de la medianoche y el turno estaba a punto de terminar. Toño y yo estábamos nivelando un área de concreto que había sido vertida esa misma tarde. El lugar estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestras herramientas y el zumbido lejano de un generador. De repente, Toño dejó caer su pala y se quedó inmóvil, mirando fijamente al suelo. ¿Qué pasa?, le pregunté, acercándome. Allí, dijo, señalando una parte del concreto fresco. Miré en la dirección que indicaba, y por un momento pensé que mis ojos me estaban engañando. Había algo allí, apenas visible bajo la superficie. Parecía un rostro, hundido en el concreto. Era una impresión tenue, pero los contornos eran claros, ojos cerrados, una nariz, una boca. Era como si alguien estuviera atrapado bajo el cemento, intentando salir. Intenté racionalizarlo. Tal vez era una deformación causada por la mezcla o alguna sombra, pero mientras más lo miraba, más difícil era ignorar lo evidente. Toño empezó a retroceder, susurrando una oración mientras yo permanecía congelado en mi lugar. Entonces, escuchamos el primer golpe. Era un sonido sordo, como si alguien estuviera golpeando desde abajo. Toño salió corriendo, dejando atrás sus herramientas, pero yo me quedé allí, incapaz de moverme. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y pude sentir una vibración en el suelo bajo mis pies. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y corrí tras Toño, dejando el lugar completamente vacío.
Al día siguiente, varios compañeros notaron que el área de concreto donde habíamos trabajado estaba agrietada, como si algo hubiera intentado salir desde abajo. Nadie quiso mencionarlo, pero todos lo miraban con temor. Esa noche fue la primera vez que soñé con él. En mi sueño, estaba de pie sobre el concreto y el rostro del hombre se volvía más claro. Sus ojos estaban abiertos esta vez y me miraban con una mezcla de ira y desesperación. Intentaba hablar, pero su boca no producía sonido. Entonces, su mano comenzó a salir del concreto, estirándose hacia mí. Desperté gritando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Desde ese día, las cosas solo empeoraron. Las herramientas desaparecían o se movían solas, y el frío en ciertas áreas del terreno se volvía insoportable. Algunos compañeros renunciaron, diciendo que no podían trabajar en un lugar maldito. Los pocos que quedamos tratamos de ignorar lo que estaba pasando, pero era imposible. La última noche que trabajé allí, escuché pasos detrás de mí mientras estaba solo. Pensé que era uno de los muchachos, pero cuando me giré, no había nadie. Entonces, sentí una mano en mi hombro. Era fría, húmeda, y su peso era real. Grité y corrí hacia la salida, dejando todo atrás. No regresé al día siguiente, ni nunca más. No sé qué era lo que vimos o escuchamos en ese lugar, pero estoy seguro de que no era humano. Quizás el hombre enterrado en el concreto aún busca justicia, o tal vez simplemente quiere ser recordado. Pero una cosa es segura, no debería haber lugares donde los muertos caminen entre los vivos. Y ese terreno debería haber sido dejado en paz. El vigilante nocturno. Mi nombre es Alejandro, y he trabajado en construcción durante más de 20 años. A lo largo de mi vida, he escuchado historias de compañeros sobre cosas extrañas que suceden en las obras, pero siempre las tomé como cuentos para pasar el tiempo. Sin embargo, en 2013, mientras trabajábamos en un edificio en Monterrey, viví algo que jamás podré olvidar. El proyecto era grande, un edificio de oficinas de 7 pisos en pleno centro de la ciudad. Durante el día, el lugar estaba lleno de actividad. Martillos, grúas, mezcladoras, el ruido constante hacía que no pensaras en nada más que en el trabajo. Pero por la noche, cuando todo quedaba en silencio, el edificio cambiaba. No sé cómo explicarlo, pero tenía una presencia, algo que se sentía en los rincones más oscuros. Para cuidar el lugar, los dueños contrataron a un vigilante nocturno llamado Don Ezequiel. Era un hombre serio, acostumbrado a trabajar en sitios desolados, y siempre decía que nada lo asustaba. Pero después de un par de semanas, comenzó a mostrarse inquieto. En las noches se escuchan pasos en los pisos superiores, nos dijo un día mientras tomábamos un descanso. No hay nadie, pero los escucho claro, como si alguien estuviera caminando despacio, arrastrando los pies. Algunos compañeros se burlaron de él, diciendo que seguramente eran ratas o el crujir de las estructuras. Pero yo vi algo en su mirada que me inquietó. No era un hombre fácil de impresionar, pero estaba genuinamente asustado. Una noche, me ofrecía quedarme tarde para terminar un trabajo que no había podido completar durante el día. Don Ezequiel estaba en la caseta de vigilancia y mientras subía al tercer piso, me saludó con una ligera inclinación de cabeza. El edificio estaba completamente oscuro, salvo por la luz tenue de mi linterna, y el silencio era casi opresivo. A pesar de mi experiencia, no pude evitar sentirme inquieto. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. Mientras trabajaba, escuché el primer ruido. Era un paso, seco y firme, que provenía del piso de arriba. Me detuve y apagué la linterna, tratando de escuchar mejor. Otro paso, más claro esta vez. Luego otro, y otro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté convencerme de que era el viento o tal vez algún compañero que había regresado por algo. Decidí subir a revisar. El cuarto piso estaba más oscuro que el resto del edificio.
A pesar de la linterna, las sombras parecían moverse en las esquinas como si algo intentara esconderse de mi vista. Caminé por los pasillos vacíos, llamando a cualquiera que pudiera estar allí, pero no obtuve respuesta. Todo estaba en completo silencio. Entonces lo vi. En la esquina de uno de los cuartos, parado en la penumbra, había un hombre. Llevaba un casco antiguo, de esos que usaban los obreros hace décadas, y estaba completamente quieto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que era uno de los trabajadores que había regresado por alguna herramienta, pero algo en su postura me hizo dudar. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, mirándome desde las sombras. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. No respondió. Di un paso hacia él y encendí la luz del cuarto. Cuando la lámpara se iluminó, la esquina estaba vacía. El hombre había desaparecido. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Salí del cuarto apresuradamente y bajé corriendo las escaleras. Don Ezequiel estaba esperándome en la caseta y cuando vio mi rostro, supo que algo había ocurrido. ¿Lo viste, verdad?, me preguntó, su voz temblando ligeramente. Asentí, incapaz de decir una palabra. Esa noche no volví a subir al edificio. Al día siguiente, don Ezequiel no se presentó a trabajar. Nos dijeron que había renunciado, diciendo que no quería volver a poner un pie en ese lugar. Nadie entendió por qué, pero yo sabía la razón. Las semanas siguientes, más compañeros comenzaron a reportar cosas extrañas. Algunos decían escuchar risas apagadas en los pasillos, mientras que otros sentían que alguien los observaba desde los pisos superiores. Una noche, uno de los trabajadores aseguró haber visto a un hombre con un casco viejo cruzando una de las salas, pero cuando lo siguió, no encontró a nadie. El edificio parecía estar vivo, como si guardara los ecos de todas las personas que habían trabajado allí antes que nosotros. Al investigar un poco, descubrimos que el terreno había sido utilizado para construir una fábrica en los años 50. Durante su construcción, uno de los obreros murió al caer desde el 7º piso. Según los rumores, su cuerpo nunca fue recuperado completamente, ya que parte de él quedó atrapado en el concreto que vertieron para los cimientos. No sé si lo que vi aquella noche era el espíritu de ese hombre o algo más, pero estoy seguro de que lo vi. A veces, cuando trabajo en otros proyectos, siento que algo me observa desde las sombras, como si esa presencia hubiera decidido seguirme. Y aunque trato de no pensar en ello, en las noches más silenciosas, todavía escucho esos pasos que se arrastran lentamente, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender. La cruz del albañil. Mi nombre es Enrique, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba en una construcción en un pequeño pueblo de Zacatecas. A lo largo de mi vida como albañil, he escuchado muchas historias de compañeros sobre cosas extrañas que pasan en las obras. La mayoría de ellas las tomaba como simples cuentos, exageraciones para matar el tiempo. Pero lo que ocurrió en esa obra me enseñó que hay cosas que no deberían ser ignoradas. Desde que era niño, mi abuelo me decía que en cada construcción debía dejarse una cruz de madera. Según él, era una forma de proteger el lugar y a los trabajadores de cualquier mal que pudiera acechar. Decía que las obras, al remover tierra y alterar el terreno, despertaban cosas que debían ser apaciguadas. Yo siempre escuché esas palabras con respeto, pero nunca pensé que serían algo más que una tradición. El terreno donde trabajábamos tenía algo extraño desde el principio. Estaba ubicado al final de una calle polvorienta, rodeado de cerros bajos y matorrales secos. Al llegar, notamos que había una cruz de madera clavada en el centro, vieja y desgastada por el tiempo. Uno de los albañiles más jóvenes, un tipo llamado Mario, se burló de la cruz desde el primer día. ¿Quién pone estas cosas?, dijo, riendo mientras la movía con su pie. Es pura superstición. Le advertí que no la tocara,
recordándole lo que mi abuelo siempre decía, pero Mario solo se rió más. Al día siguiente, la cruz había desaparecido. Cuando le pregunté, admitió que la había tirado al montón de escombros detrás de la obra. No pasa nada, hombre. Es solo un pedazo de madera, respondió con desdén. Esa misma noche, nos quedamos trabajando tarde para terminar de verter concreto en los cimientos. El ambiente se sentía pesado, y aunque nadie lo mencionó, todos estábamos inquietos. Mientras trabajábamos, comenzaron a escucharse ruidos. Al principio, pensé que eran los típicos sonidos de una construcción, el crujir de la madera, el eco del cemento asentándose. Pero pronto se hicieron más claros. Eran pasos, lentos, como si alguien estuviera caminando entre los escombros. Mario fue el primero en notar que algo no estaba bien. ¿Quién anda ahí?, gritó, iluminando con su linterna. Nadie respondió. Los pasos continuaron, acercándose, y luego escuchamos algo más. Era un murmullo bajo, casi un susurro, que parecía venir de todas partes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mis compañeros, y sus rostros reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Decidimos detenernos y revisar el lugar. Caminamos en grupo, iluminando cada rincón con nuestras linternas, pero no encontramos nada. Sin embargo, la sensación de ser observados no desaparecía. Finalmente, el capataz nos dijo que nos fuéramos a casa y que continuaríamos al día siguiente. Esa noche soñé con la cruz. En mi sueño, estaba de pie en el centro del terreno, pero no estaba sola. Había figuras oscuras alrededor de ella, moviéndose lentamente, como si la estuvieran vigilando. Cuando intenté acercarme, las figuras se giraron hacia mí. No tenían rostro, solo sombras profundas donde deberían estar sus ojos. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, llegamos temprano a la obra. El ambiente seguía extraño, y algunos compañeros mencionaron que también habían tenido pesadillas. Pero lo peor ocurrió más tarde, cuando Mario comenzó a trabajar en los cimientos. Estaba alineando unas vigas cuando, de repente, gritó y cayó al suelo. Corrimos hacia él y lo encontramos agarrándose la pierna, con el rostro pálido por el dolor. Había tropezado con algo, y al caer, una de las vigas le golpeó la rodilla con fuerza. Intentamos ayudarlo a levantarse, pero no podía caminar. Tuvimos que llamar a una ambulancia. Mientras esperábamos, Mario comenzó a murmurar algo que apenas pudimos entender. Me miraba, estaba ahí, detrás de la cruz. Pensamos que estaba delirando por el dolor, pero sus palabras nos inquietaron aún más. Cuando lo llevaron al hospital, el capataz decidió que debíamos revisar el terreno. Regresamos al montón de escombros donde Mario había tirado la cruz, y ahí estaba, rota y cubierta de polvo. Don Raúl, uno de los albañiles más viejos, se santiguó al verla. «Esto no es una cruz cualquiera», dijo con voz baja. «Alguien la puso aquí por algo. No debimos tocarla». Tomamos los pedazos y los volvimos a clavar en el terreno, justo donde estaba al principio. Aunque no entendíamos del todo por qué, sabíamos que era lo correcto. Desde ese momento, los ruidos cesaron. No volvimos a escuchar pasos ni murmullos, y el ambiente en la obra se volvió más ligero. Mario nunca regresó a trabajar con nosotros. Su lesión fue grave, y aunque se recuperó, dijo que no quería volver a ese lugar. Antes de irse, me confesó algo que me dejó helado. Dijo que la noche antes de su accidente había soñado con la cruz. En su sueño, una figura oscura estaba parada detrás de ella, observándolo. Aunque no tenía rostro, podía sentir su enojo, su furia. Desde entonces, nunca he ignorado las palabras de mi abuelo. En cada obra donde trabajo, me aseguro de que haya una cruz de madera, aunque los demás piensen que es una superstición. Porque sé, por experiencia, que hay cosas que no podemos ver, pero que están ahí, esperando. Y no quiero volver a despertar lo que está mejor dejado en paz.
El altar enterrado. Mi nombre es Daniel y he trabajado como albañil durante más de 20 años. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre he creído que los cuentos de fantasmas y las leyendas que circulan en las obras son solo eso, historias para entretenerse durante los descansos. Pero lo que viví en una construcción en Oaxaca cambió completamente mi manera de ver las cosas. Desde aquel día, no puedo trabajar en una obra sin pensar que algo oscuro puede estar enterrado bajo nuestros pies. Fue en 2018, en las afueras de un pequeño pueblo oaxaqueño. Nos contrataron para construir una casa grande, de 2 pisos, en un terreno que llevaba mucho tiempo desocupado. Según los lugareños, el terreno perteneció a una familia que desapareció sin dejar rastro décadas atrás. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, y aunque algunos decían que el lugar estaba maldito, nadie le prestó demasiada atención. Para nosotros, era solo un trabajo más. El primer día todo parecía normal. El terreno era amplio y mientras preparábamos el área para excavar los cimientos, noté que el suelo era más duro de lo habitual, como si algo estuviera enterrado debajo. A pesar de eso, seguimos adelante. No fue hasta el tercer día cuando uno de mis compañeros, un joven llamado Armando, golpeó algo sólido con su pala. Al principio pensamos que era una roca, pero al excavar un poco más, descubrimos algo que nos dejó perplejos. Era un pequeño altar, enterrado a poca profundidad. Estaba hecho de piedra oscura, con símbolos grabados que ninguno de nosotros reconoció. En el centro había una figura tallada, algo que parecía un ser humanoide con cuernos y ojos alargados. El altar estaba rodeado por objetos extraños, plumas negras, pequeñas figuras de barro y restos de velas derretidas. Había algo en el que ponía los pelos de punta, como si el aire a su alrededor fuera más pesado. El capataz, un hombre mayor llamado Don Ramiro, nos dijo que no lo tocáramos. «Déjenlo ahí», dijo con seriedad. «Estas cosas no se mueven. No queremos problemas». Pero Armando, que siempre fue curioso y un poco imprudente, decidió ignorarlo. Esa misma tarde, mientras Don Ramiro estaba ocupado en otro sector, Armando tomó un mazo y empezó a golpear el altar. «¿Qué haces?», le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Solo es piedra, Daniel», respondió con una sonrisa. «¿Qué puede pasar?». Los demás compañeros intentamos detenerlo, pero era demasiado tarde. El altar se rompió en varios pedazos, y los objetos que lo rodeaban quedaron esparcidos por el suelo. Al hacerlo, un olor extraño llenó el aire, algo metálico y nauseabundo que no habíamos notado antes. Armando se encogió de hombros y siguió trabajando como si nada hubiera pasado, pero el ambiente en la obra cambió desde ese momento. Esa noche, algo ocurrió. Estábamos guardando las herramientas cuando comenzamos a escuchar ruidos extraños. Al principio eran susurros, bajos y apenas audibles, pero poco a poco se hicieron más fuertes. Parecían venir del hueco donde estaba el altar. Nos acercamos con linternas, pero no vimos nada. Entonces, escuchamos el primer grito. Era un grito agudo, desesperado, como si alguien estuviera atrapado bajo la tierra. Todos nos quedamos paralizados. Don Ramiro nos gritó que saliéramos de ahí y cerráramos el lugar. Hicimos caso, aunque nadie pudo dormir esa noche. Al día siguiente, Armando llegó tarde a la obra. Tenía ojeras profundas y su rostro estaba pálido como el de un muerto. Cuando le preguntamos qué le pasaba, simplemente negó con la cabeza y murmuró algo que no entendimos. Durante todo el día estuvo distraído, mirando hacia el hueco donde había estado el altar, como si esperara que algo saliera de ahí. Esa noche fue peor. Más gritos, más susurros. Esta vez, algunos trabajadores dijeron haber visto sombras moviéndose alrededor del terreno, sombras que no podían haber sido nuestras porque todos estábamos juntos. Armando, que se había quedado en el campamento, se encerró en su tienda y no quiso hablar con nadie. Al día siguiente, renunció sin dar explicaciones.
Antes de irse, me confesó algo que me dejó helado. Dijo que desde que destruyó el altar, había estado escuchando una voz en sus sueños. Una voz baja y gutural que lo llamaba por su nombre. En sus pesadillas, veía la figura tallada del altar, mirándolo con ojos vacíos. Decía que la voz le pedía algo, aunque no sabía qué. Después de su partida, las cosas no mejoraron. El terreno parecía tener vida propia. Las herramientas se movían de lugar y las máquinas dejaban de funcionar sin motivo aparente. Una noche, mientras estaba en el campamento, vi algo que nunca podré olvidar. Desde mi tienda, vi una figura alta y delgada parada junto al hueco. No tenía rostro, solo una silueta oscura que parecía mirar hacia donde estaba el altar. Cuando intenté acercarme, desapareció. Finalmente, la obra fue abandonada. Don Ramiro dijo que no valía la pena continuar, que era mejor dejar el lugar como estaba. Los dueños del terreno nunca preguntaron por qué y nosotros nunca volvimos a mencionar lo ocurrido. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en un lugar que me dé mala espina. Aunque intento convencerme de que todo tiene una explicación lógica, en el fondo sé que no es así. Hay cosas que no deberían ser perturbadas, cosas que deberían quedarse enterradas para siempre. Y ese altar, estoy seguro, era una de ellas. Las herramientas que desaparecían. Mi nombre es Gabriel y llevo más de 15 años trabajando como albañil. He pasado por todo tipo de obras, desde pequeñas casas hasta grandes edificios, y en cada una siempre hay historias que los trabajadores comparten para pasar el tiempo. Pero lo que voy a contarles no es una de esas historias. Es algo que viví, algo que todavía me persigue cada noche cuando intento dormir. Ocurrió en Veracruz, en 2017, mientras trabajábamos en la construcción de un conjunto de viviendas en las afueras de la ciudad. El lugar estaba algo aislado, rodeado de terrenos baldíos y árboles que parecían retorcerse hacia el cielo. Desde el primer día, el lugar me resultó incómodo, aunque no podía explicar por qué. Pero el trabajo es trabajo, y nunca me he dejado llevar por presentimientos. Éramos un equipo de 12 hombres, todos con experiencia en construcción. El proyecto avanzaba bien durante las primeras semanas, hasta que empezaron a pasar cosas que nadie pudo explicar. Al principio, eran cosas pequeñas. Una herramienta desaparecía aquí, un martillo que alguien juraba haber dejado en un lugar aparecía en otro. Nos reíamos, culpándonos entre nosotros de ser despistados, pero la situación se volvió más seria cuando las herramientas comenzaron a desaparecer en cantidades mayores. Cada noche, al terminar el turno, guardábamos todas las herramientas en una caseta de seguridad. Pero al llegar al día siguiente, siempre faltaba algo. Martillos, sierras, hasta los taladros eléctricos desaparecían sin dejar rastro. Pensamos que alguien estaba entrando a robar, aunque no entendíamos cómo, ya que la caseta siempre estaba cerrada con llave y no había señales de que la forzaran. El capataz decidió contratar un vigilante nocturno para que cuidara la obra. Era un hombre mayor, de nombre Evaristo, que aceptó el trabajo sin dudar. Su presencia nos tranquilizó al principio, pero las desapariciones continuaron y Evaristo decía no haber escuchado ni visto nada extraño durante sus rondas. Una madrugada, después de varios días de pérdidas, decidimos quedarnos en la obra para atrapar al supuesto ladrón. Éramos 5, armados con linternas y dispuestos a pasar la noche vigilando. Al principio, todo estaba en silencio. Nos turnábamos para recorrer la obra, pero no encontramos nada. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, escuchamos un ruido extraño. Era un arrastre, como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el suelo. Nos apresuramos a seguir el sonido, que nos llevó al centro de la construcción. Y allí, bajo la luz tenue de nuestras linternas, vimos algo que nunca podré olvidar. Todas las herramientas que habían desaparecido estaban apiladas en el suelo, formando una cruz perfecta. No entendíamos cómo era posible.
La cruz era grande, las herramientas estaban perfectamente alineadas y nadie había visto a nadie entrar o salir. El silencio que siguió fue sofocante. Nadie dijo nada por un momento, hasta que Evaristo, que había llegado corriendo al escuchar el alboroto, se persignó y murmuró una oración. Decidimos recoger las herramientas y volver a guardarlas en la caseta, pero desde ese momento algo cambió en la obra. Uno de los trabajadores, Jorge, comenzó a comportarse de manera extraña. Era uno de los más callados del grupo, pero después de esa noche, su actitud se volvió aún más reservada. Lo encontrábamos mirando fijamente al lugar donde habíamos encontrado la cruz, como si esperara que algo apareciera. Al principio pensamos que solo estaba asustado, como todos nosotros, pero su comportamiento se volvió más errático con el tiempo. Una tarde, mientras trabajábamos en los cimientos, Jorge se quedó inmóvil, mirando al horizonte. Le pregunté qué pasaba, pero no respondió. Finalmente, murmuró algo que me heló la sangre. Me habló. Anoche me habló. Le pedí que explicara qué quería decir, pero no dijo más. Intenté olvidarlo, pero esa misma noche tuve un sueño inquietante. Soñé que estaba en la obra, parado frente a la cruz de herramientas. Todo estaba oscuro, salvo por una figura que se acercaba lentamente desde las sombras. Era alta, delgada, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía que me estaba mirando. Desperté sudando, con el corazón latiendo como loco. Los días siguientes fueron peores. Jorge apenas hablaba con nosotros, y cuando lo hacía, mencionaba cosas que no tenían sentido. Decía que había alguien más en la obra, alguien que lo estaba observando. Una noche, decidió quedarse solo, diciendo que necesitaba respuestas. Al día siguiente, no apareció en el trabajo. Pensamos que se había tomado el día libre, pero nunca regresó. Intentamos buscarlo, pero nadie sabía dónde estaba. Sus cosas seguían en el campamento, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. El capataz llamó a su familia, pero ellos tampoco tenían noticias. Las autoridades lo buscaron durante semanas, pero nunca lo encontraron. Después de su desaparición, las cosas en la obra se volvieron insoportables. Las herramientas seguían moviéndose, apareciendo en lugares imposibles, y algunos trabajadores comenzaron a ver sombras en las esquinas. El vigilante, Evaristo, renunció diciendo que no podía seguir trabajando allí. Nosotros intentamos aguantar, pero el miedo se volvió más fuerte que nuestra necesidad de dinero. Uno por uno, todos abandonamos el proyecto. Desde entonces, no he vuelto a pasar cerca de ese lugar. He tratado de buscar explicaciones lógicas para lo que ocurrió, pero no puedo ignorar la sensación de que algo estaba con nosotros en esa obra, algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque trato de olvidarlo, cada vez que escucho el sonido de una herramienta caer, recuerdo esa cruz en medio de la noche y las palabras de Jorge, me habló.